Las 50 virtudes más importantes según la Biblia. La Biblia ha servido como fuente de sabiduría y guía moral para muchas personas. En estas páginas, encontramos una valiosa lista de virtudes, desde la paciencia hasta la compasión, que nos motivan a llevar vidas más enriquecedoras. Únanse a nosotros en este viaje mientras descubrimos estas virtudes atemporales que siguen siendo relevantes en nuestra búsqueda de una vida con propósito y valores arraigados en la fe. Número 50. Amor. El amor es una virtud fundamental en la Biblia. En 1 Corintios, capítulo 13, a menudo llamado el capítulo del amor, el apóstol Pablo describe el amor como algo esencial en la vida cristiana. El pasaje destaca que aunque alguien posea dones sobrenaturales o conocimiento profundo, si no tiene amor, todo carece de valor. El amor bíblico es un compromiso profundo y desinteresado con el bienestar de los demás. Se enfoca en el respeto, la compasión y la disposición de sacrificarse por el bienestar de los demás, incluso en momentos difíciles. Número 49. Fe. La fe es otra virtud central en la Biblia, a menudo mencionada en relación con la confianza en Dios y su palabra. En Hebreos, capítulo 11, versículo 1, define la fe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La Biblia presenta ejemplos de figuras como Abraham y Moisés, cuyas vidas se caracterizaron por su confianza en Dios a pesar de las circunstancias difíciles. La fe implica creer en lo invisible y confiar en la fidelidad de Dios, lo que lleva a una relación más profunda con Él y a la realización de su voluntad en nuestras vidas. Número 48. Esperanza. La esperanza en la Biblia está arraigada en la promesa de la vida eterna y la redención a través de Cristo. En Romanos, capítulo 15, versículo 13, habla de Dios de esperanza, señalando que la esperanza proviene de Él y nos llena de gozo y paz a medida que creemos en su obra. La esperanza cristiana no se basa en meros deseos, sino en una firme convicción de que Dios cumplirá sus promesas. A través de las dificultades y desafíos, la esperanza nos da un ancla para el alma y nos impulsa a vivir en anticipación de la eternidad. Número 47. Caridad. La caridad, también conocida como amor fraternal, se enfoca en el amor y la unidad dentro de la comunidad de creyentes. Jesús enseñó en Juan, capítulo 13, versículos del 34 al 35, que los discípulos deberían amarse unos a otros, y este amor sería una señal de que son sus seguidores. La caridad implica cuidar a los demás como miembros de la misma familia espiritual, buscando su bienestar y apoyándolos en amor y solidaridad. En Romanos, capítulo 12, versículo 10, se nos anima a amarse los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. Número 46. Paciencia. La paciencia es una virtud que aparece repetidamente en la Biblia como un fruto del Espíritu Santo. En Gálatas, capítulo 5, versículos del 22 al 23, se menciona como una cualidad que debe desarrollarse en la vida de un creyente. La paciencia implica mantener la calma y la serenidad en medio de las dificultades, confiando en el plan y el tiempo de Dios. En Santiago, capítulo 1, versículos del 2 al 4 enseña que la paciencia produce madurez y perfección espiritual. Un ejemplo bíblico de paciencia es el personaje bíblico Job, quien perseveró a través de pruebas extremas manteniendo su confianza en Dios. Número 45. Humildad. La humildad es una virtud central en la Biblia que implica reconocer nuestra dependencia de Dios y nuestra posición ante Él. En Filipenses, capítulo 2, versículos del 3 al 4, insta a los creyentes a hacer nada por rivalidad ni por vanidad, antes bien, con humildad, considerando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Jesús mismo dio un ejemplo poderoso de humildad al lavar los pies de sus discípulos, mostrando que incluso el Maestro estaba dispuesto a servir. La humildad nos ayuda a mantener una actitud de respeto hacia los demás y a vivir en sujeción a la voluntad de Dios. Número 44. Bondad.
La bondad es una virtud que refleja la naturaleza de Dios y es exaltada en la Biblia. En Gálatas, capítulo 5, versículos del 22 al 23, menciona la bondad como un fruto del Espíritu Santo, que se desarrolla en la vida de un creyente. En Efesios, capítulo 4, versículo 32, se nos anima a ser amables y compasivos, perdonándonos mutuamente. La bondad implica tratar a los demás con amabilidad y compasión, mostrando generosidad y cuidado en nuestras acciones y palabras. Jesús enfatizó la importancia de la bondad en el relato del buen samaritano, donde un samaritano mostró compasión y cuidado hacia un desconocido herido en el camino. Número 43. Generosidad. La generosidad es una virtud que se manifiesta en dar con alegría y liberar recursos para ayudar a los demás. En 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 7, establece que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. La Biblia destaca que Dios mismo es generoso y da buenas dádivas a sus hijos. La generosidad va más allá de lo material y puede involucrar tiempo, atención y amor. En Proverbios, capítulo 11, versículo 25, afirma: el alma generosa será prosperada, y el que sacie, él también será saciado. Número 42. Mansedumbre. La mansedumbre es una virtud que implica tener control sobre las emociones y actuar con gentileza y humildad, incluso en situaciones desafiantes. Jesús enseñó en Mateo, capítulo 5, versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. La mansedumbre no es debilidad, sino una actitud de sometimiento a la voluntad de Dios y un enfoque en resolver conflictos de manera pacífica. En Gálatas, capítulo 6, versículo 1, se nos insta a restaurar a aquellos que han caído en pecado con espíritu de mansedumbre. La mansedumbre nos permite responder a los demás con paciencia y amor, siguiendo el ejemplo de Jesús. Número 41. Autocontrol. El autocontrol es una virtud que implica la disciplina de nuestras acciones, pensamientos y deseos. En Gálatas, capítulo 5, versículos del 22 al 23, también menciona el autocontrol como un fruto del Espíritu Santo. En 1 de Corintios, capítulo 9, versículo 25, el apóstol Pablo compara la vida cristiana con una carrera y enfatiza la necesidad de ejercer autocontrol en todas las áreas de la vida. El autocontrol nos permite resistir la tentación, manejar nuestras emociones de manera saludable y vivir de manera equilibrada y centrada en Dios. Número 40. Justicia. La justicia es una virtud que implica tratar a los demás con equidad y en conformidad con los principios de Dios. En Miqueas, capítulo 6, versículo 8, se nos insta a hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La justicia en la Biblia va más allá de simplemente cumplir leyes y regulaciones. Se trata de vivir con integridad, defender a los oprimidos y luchar por la equidad en todas las circunstancias. En Mateo 5:6, Jesús proclama: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Número 39. Perdón. El perdón es una virtud fundamental en la Biblia que refleja la gracia y la misericordia de Dios. En Efesios, capítulo 4, versículo 32, nos anima a ser amables unos con otros, tiernos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El modelo de perdón supremo es el sacrificio de Jesús en la cruz, donde Él ofreció perdón incluso a aquellos que lo crucificaron. El perdón implica liberar el resentimiento y la amargura, permitiendo que la reconciliación y la restauración tengan lugar. Número 38. Honestidad. La honestidad es una virtud esencial en la Biblia que implica decir la verdad y vivir con integridad. En Efesios, capítulo 4, versículo 25, nos exhorta a hablar verdad cada uno con su prójimo. En Proverbios, capítulo 12, versículo 22, establece que los labios mentirosos son abominación para Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento.
La honestidad en la Biblia abarca todas las áreas de la vida y se refleja en nuestras palabras, acciones y motivaciones. Ser honesto nos permite vivir con transparencia y construir relaciones basadas en la confianza. Número 37. Sinceridad. La sinceridad es una virtud relacionada con la honestidad, pero se enfoca en ser auténtico y genuino en nuestras interacciones. En 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 12, el apóstol Pablo habla de simplicidad y sinceridad de Dios en su predicación. La sinceridad implica evitar la hipocresía y actuar de acuerdo con nuestros valores y creencias. Jesús elogió la sinceridad en Mateo, capítulo 5, versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La sinceridad nos permite cultivar relaciones auténticas y vivir en coherencia con nuestro ser interior. Número 36. Compasión. La compasión es una virtud que se refleja en la empatía y la preocupación genuina por el sufrimiento de los demás. Jesús es un modelo perfecto de compasión en su ministerio terrenal, mostrando misericordia hacia los enfermos, marginados y necesitados. En Mateo, capítulo 9, versículo 36, describe cómo Jesús, viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. La compasión nos lleva a actuar en amor, brindando ayuda y apoyo a aquellos que están en dificultades. Número 35. Castidad. La castidad es una virtud que involucra la pureza y la disciplina sexual. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 3 al 4, se nos anima a abstenernos de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia. La Biblia resalta la importancia de mantener una sexualidad dentro del contexto del matrimonio y de controlar los deseos y pasiones sexuales fuera de ese marco. La castidad refleja el respeto por uno mismo y por los demás, y promueve relaciones saludables y sostenibles. Número 34. Fidelidad. La fidelidad es una virtud que implica ser leal y cumplir con compromisos y promesas. En Proverbios, capítulo 20, versículo 6, se afirma: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? La fidelidad se ve en la relación entre Dios y su pueblo a lo largo de la Biblia, y también se espera en las relaciones humanas. En Mateo, capítulo 25, versículo 21, Jesús elogia a sus siervos fieles diciendo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Número 33. Sabiduría. La sabiduría es una virtud altamente valorada en la Biblia y se vincula a tener discernimiento y conocimiento aplicado en la vida. En Proverbios, capítulo 4, versículo 7, declara: sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría, y con todos tus bienes adquiere inteligencia. La sabiduría no solo se refiere a la adquisición de conocimiento, sino también a la capacidad de tomar decisiones sabias y morales basadas en ese conocimiento. La sabiduría divina implica temor de Dios y una comprensión profunda de su voluntad. Número 32. Conciencia. La conciencia es la facultad que nos permite discernir entre el bien y el mal en función de nuestros valores y creencias. En Romanos, capítulo 2, versículo 15, se menciona que las personas tienen la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. La Biblia enfatiza la importancia de tener una conciencia sensible y bien dirigida, evitando actuar en contra de lo que se percibe como correcto. Una conciencia limpia nos permite vivir con integridad y estar en armonía con Dios. Número 31. Gratitud. La gratitud es una virtud que implica reconocer y apreciar las bendiciones y bondades de Dios. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, se nos insta a dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud se relaciona con una actitud de humildad y reconocimiento de la generosidad de Dios en nuestras vidas.
En el relato de los 10 leprosos sanados por Jesús en Lucas, capítulo 17, solo uno regresa para dar gracias, lo que resalta la importancia de la gratitud en nuestra relación con Dios. Número 30. Contentamiento. El contentamiento es una virtud que implica estar satisfecho con lo que se tiene, en lugar de anhelar constantemente más. En Filipenses, capítulo 4, versículos del 11 al 12, el apóstol Pablo dice: «He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia». El contentamiento no se basa en las circunstancias externas, sino en una confianza en la provisión de Dios y en las prioridades espirituales. Practicar el contentamiento nos ayuda a vivir con menos ansiedad y más agradecimiento. Número 29. Valentía. La valentía es una virtud que implica tener coraje y determinación en situaciones difíciles o peligrosas. En Josué, capítulo 1, versículo 9, declara: «Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas». La valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de enfrentar el miedo y perseverar a pesar de él. La Biblia presenta ejemplos de valentía en personajes como David enfrentando a Goliat y los apóstoles proclamando el Evangelio a pesar de la oposición. Número 28. Responsabilidad. La responsabilidad es una virtud que implica cumplir con los deberes y obligaciones asignados. En Lucas, capítulo 12, versículo 48, Jesús enseña: «A aquel siervo que supo la voluntad de su Señor y no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes». La responsabilidad se manifiesta en ser fieles administradores de los recursos y talentos que Dios nos ha dado, así como en cuidar de nuestras relaciones y compromisos. Ser responsables es un reflejo de nuestro compromiso con Dios y con los demás. Número 27. Respeto. El respeto es una virtud que implica tratar a los demás con consideración y honra. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 17, se nos insta: «Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey». El respeto abarca la apreciación de la dignidad intrínseca de cada persona y la deferencia hacia sus opiniones y derechos. En una cultura donde la polarización puede ser común, el respeto nos permite dialogar y relacionarnos con amor incluso cuando tenemos diferencias. Número 26. Obediencia. La obediencia es una virtud que implica someterse a la autoridad y seguir las instrucciones de Dios. En Juan, capítulo 14, versículo 15, Jesús declara: «Si me amáis, guardad mis mandamientos». La obediencia en la Biblia está enraizada en el amor y la confianza en Dios. Abraham es un ejemplo de obediencia cuando estuvo dispuesto a ofrecer a su hijo Isaac en obediencia a Dios. La obediencia es una expresión de nuestra relación con Dios y un medio para vivir una vida en línea con su voluntad. Número 25. Hospitalidad. La hospitalidad es una virtud que implica recibir a los demás con amabilidad y generosidad, especialmente a los extraños y necesitados. En Hebreos, capítulo 13, versículo 2, se nos dice: «No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles». La Biblia resalta la importancia de abrir nuestras puertas y corazones a los demás, mostrando amor y cuidado a través de la hospitalidad. La historia de Abraham y Sara acogiendo a los 3 visitantes en Génesis 18 es un ejemplo de esta virtud. Número 24. Fortaleza. La fortaleza es una virtud que implica perseverancia y resistencia en medio de desafíos y dificultades. En Efesios, capítulo 6, versículo 10, se nos exhorta a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. La fortaleza no se trata solo de fuerza física, sino también de fortaleza espiritual y mental. La vida cristiana puede presentar adversidades, pero la fortaleza nos permite enfrentarlas con confianza en Dios y en su capacidad para sostenernos. Filipenses 4:13 de la mañana declara: «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece».
Número 23. Discernimiento. El discernimiento es una virtud que implica la habilidad de distinguir entre lo que es verdadero y lo que es falso, lo bueno y lo malo. En Hebreos, capítulo 5, versículo 14, se habla de los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El discernimiento es crucial para tomar decisiones sabias y para evaluar las situaciones desde una perspectiva moral y espiritual. La oración y el conocimiento de la palabra de Dios son herramientas que ayudan a desarrollar el discernimiento. Número 22. Amistad. La amistad es una virtud que implica cultivar relaciones cercanas basadas en el amor, el apoyo y el compañerismo. En Proverbios, capítulo 18, versículo 24, afirma: hay amigos que llevan a la ruina, y hay amigos más fieles que un hermano. La amistad en la Biblia se caracteriza por el cuidado mutuo y la edificación espiritual. Jesús mismo llamó a sus discípulos amigos en Juan, capítulo 15, versículo 15, y su amor y compromiso con ellos son ejemplos de una amistad profunda y sincera. Número 21. Diligencia. La diligencia es una virtud que implica hacer las cosas con cuidado, esfuerzo y perseverancia. En Proverbios, capítulo 10, versículo 4, se dice: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. La Biblia resalta la importancia de trabajar con diligencia y honradez, tanto en el ámbito laboral como en el espiritual. La parábola de los talentos en Mateo, capítulo 25, versículos del 14 al 30, enseña la responsabilidad de utilizar y multiplicar los recursos que Dios nos ha dado con diligencia. Número 20. Paz. La paz es una virtud que implica la tranquilidad y la armonía interior y exterior. En Juan, capítulo 14, versículo 27, Jesús dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. La paz en la Biblia no es simplemente la ausencia de conflictos, sino un estado de bienestar y confianza en Dios que trasciende las circunstancias. Los creyentes son llamados a ser pacificadores y a buscar la reconciliación en lugar de la discordia. Número 19. Tolerancia. La tolerancia es una virtud que implica respetar las diferencias y permitir que otros expresen sus opiniones y creencias, incluso si difieren de las propias. En Romanos, capítulo 14, versículo 1, se nos insta: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. La tolerancia en la Biblia se basa en el amor y en la comprensión de que cada persona es única y está en su propio camino espiritual. Aunque debemos mantener firmes nuestras convicciones, también debemos mostrar respeto y compasión hacia aquellos que difieren de nosotros. Número 18. Solidaridad. La solidaridad es una virtud que implica estar unidos en apoyo y compasión hacia aquellos que están en necesidad. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 17, se pregunta: si alguno tiene riquezas del mundo, y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? La solidaridad se refleja en el cuidado por los menos afortunados y en compartir generosamente con los demás. Es una manifestación práctica del amor cristiano. Número 17. Pureza. La pureza es una virtud que implica mantener el corazón y la mente libres de contaminación moral y espiritual. En Mateo, capítulo 5, versículo 8, Jesús proclama: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La pureza abarca pensamientos, actitudes y comportamientos que son honrados y santos. En una sociedad llena de influencias negativas, la pureza es un llamado a vivir en santidad y a mantener la mente y el corazón enfocados en lo que es verdadero y virtuoso. Número 16. Prudencia. La prudencia es una virtud que implica tomar decisiones sabias y cautelosas basadas en el discernimiento y el conocimiento. Proverbios, capítulo 14, versículo 15, advierte: el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos.
La prudencia nos insta a considerar las consecuencias de nuestras acciones y a buscar consejo antes de tomar decisiones importantes. La prudencia se combina con la sabiduría para asegurar que nuestras elecciones sean guiadas por la comprensión y la reflexión. Número 15. Templanza. La templanza es una virtud que implica el autocontrol y la moderación en nuestras acciones y deseos. En Gálatas, capítulo 5, versículos del 22 al 23, la templanza es mencionada como uno de los frutos del Espíritu Santo. La templanza nos ayuda a evitar los excesos y a vivir de manera equilibrada, especialmente en áreas como la comida, el dinero y el placer. En 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 12, el apóstol Pablo dice: «Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna». Número 14. Generosidad. La generosidad es una virtud que implica dar de manera desinteresada y con un corazón dispuesto. En 2 de Corintios, capítulo 9, versículos del 6 al 7, se nos recuerda: «Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre». La generosidad no se limita a los recursos materiales, sino que también abarca el tiempo, el amor y la atención que compartimos con los demás. La generosidad refleja el amor de Dios que da abundantemente a sus hijos. Número 13. Alegría. La alegría es una virtud que implica tener un estado de ánimo positivo y contento, independientemente de las circunstancias externas. En Filipenses, capítulo 4, versículo 4, el apóstol Pablo nos insta: «Regocijaos en el Señor siempre». Otra vez digo, regocijaos. La alegría en la Biblia es una expresión de la confianza en Dios y en su soberanía. Aunque experimentamos pruebas, la alegría nos permite mantener la esperanza y encontrar gozo en la presencia de Dios. Número 12. Comprensión. La comprensión es una virtud que implica la empatía y la capacidad de ponerse en el lugar de los demás para comprender sus sentimientos y perspectivas. En Proverbios, capítulo 2, versículo 6, se dice: «Porque Jehová da la sabiduría. Conocimiento y ciencia brotan de sus labios». La comprensión nos permite cultivar relaciones saludables y mostrar amor hacia los demás. Al comprender las luchas y desafíos de los demás, podemos brindar apoyo y aliento. Número 11. Paciencia. La paciencia es una virtud que implica la capacidad de esperar con calma y resistencia, especialmente en situaciones difíciles o cuando las cosas no salen como esperamos. En Colosenses, capítulo 3, versículos del 12 al 13, se nos exhorta: «Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia». La paciencia nos ayuda a mantener la compostura, a confiar en el tiempo de Dios y a tratar a los demás con compasión incluso cuando enfrentamos desafíos. Número 10. Entrega. La entrega es una virtud que implica dedicarse completamente a una causa, persona o propósito, a menudo con un sentido de sacrificio. En Romanos, capítulo 12, versículo 1, el apóstol Pablo nos insta: «Os ruego, pues, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional». La entrega se relaciona con la devoción a Dios y a los demás, y a menudo requiere renunciar a los propios deseos en aras de un bien mayor. Número 9. Piedad. La piedad es una virtud que implica una profunda reverencia y respeto hacia Dios, junto con una vida de adoración y devoción. En 1 de Timoteo, capítulo 4, versículos del 7 al 8, declara: «Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera». La piedad abarca la oración, la obediencia y la búsqueda de una relación cercana con Dios, guiados por una profunda reverencia hacia su santidad. Número 8.
Misericordia. La misericordia es una virtud que implica mostrar compasión y bondad hacia aquellos que están en dificultades o que han cometido errores. En Mateo, capítulo 5, versículo 7, Jesús proclama: Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La misericordia refleja el amor incondicional de Dios hacia nosotros y nos llama a tratar a los demás con gracia y perdón, incluso cuando podríamos sentirnos tentados a juzgar. Número 7. Comunicación. La comunicación es una virtud que implica expresar pensamientos y sentimientos de manera clara y respetuosa. En Efesios, capítulo 4, versículo 29, nos exhorta: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. La comunicación efectiva es esencial para la resolución de conflictos, la construcción de relaciones y la transmisión de la verdad. Una comunicación cuidadosa y amorosa puede fomentar la comprensión y la unidad. Número 6. Empatía. La empatía es una virtud que implica la capacidad de comprender y compartir los sentimientos y perspectivas de los demás. En Romanos, capítulo 12, versículo 15, se nos dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. La empatía nos permite conectarnos emocionalmente con los demás y brindar apoyo genuino. Al ponerse en el lugar de los demás, podemos mostrar comprensión y solidaridad en momentos de alegría y tristeza. Número 5. Cuidado. El cuidado es una virtud que implica preocuparse por el bienestar y las necesidades de los demás. En Filipenses, capítulo 2, versículo 4, se nos insta: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El cuidado se manifiesta a través de acciones de apoyo, amor y compasión hacia aquellos que están pasando por dificultades. Es una forma de expresar el amor cristiano en la práctica y de demostrar que valoramos a los demás como seres creados por Dios. Número 4. Integridad. La integridad es una virtud que implica mantener la coherencia entre nuestras creencias y acciones, actuando con honestidad y rectitud en todas las circunstancias. En Salmo, capítulo 25, versículo 21, declara: integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. La integridad se opone a la hipocresía y requiere una vida basada en la verdad y la fidelidad, incluso cuando nadie más está mirando. Practicar la integridad fortalece nuestra relación con Dios y con los demás. Número 3. Autenticidad. La autenticidad es una virtud que implica ser genuino y sincero en nuestras relaciones y acciones. En Romanos, capítulo 12, versículo 9, se nos insta: el amor sea sin fingimiento. La autenticidad involucra mostrar quiénes somos realmente, en lugar de pretender ser alguien que no somos. Ser auténtico permite construir relaciones verdaderas y significativas, donde otros pueden conocernos tal como somos y experimentar el amor y la aceptación. Número 2. Sacrificio. El sacrificio es una virtud que implica renunciar a algo valioso en beneficio de otros. En Juan, capítulo 15, versículo 13, Jesús dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El sacrificio refleja el amor incondicional y abnegado que Cristo demostró al morir en la cruz por la humanidad. Aunque los sacrificios pueden ser difíciles, son un testimonio del amor y la entrega que los seguidores de Cristo están dispuestos a dar. Número 1. Agradecimiento. El agradecimiento es una virtud que implica reconocer y apreciar las bendiciones y provisiones de Dios. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, se nos insta: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El agradecimiento es una actitud de corazón que reconoce que todo lo bueno viene de Dios. Practicar el agradecimiento nos ayuda a mantener una perspectiva positiva y a cultivar un espíritu de gratitud en todas las circunstancias.